es grato recibir a grandes profesionales más en esta fecha porque hoy 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Antes en los medios de comunicación nosotros mismos, los periodistas, cuando llegaba a nuestras manos un caso, no podíamos hablarlo, no podíamos ni pronunciar la palabra se suicidó o tiene intenciones de suicidarse. Con la licenciada, la doctora en psicología, además es terapeuta de familia, Sonia Mabel Castillejo, es profesora de música. Bueno, en la medida que vamos conociendo a Sonia vamos enterándonos todo lo que hizo y lo que hace. La verdad que es un placer, Sonia, recibirte. Muchas gracias. Para hablar de este tema y para romper también y desmistificar esos tabúes en los medios de comunicación y en la misma sociedad, de hablar del suicidio, de promover muchas veces ese diálogo que es muy clave para prevenirlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justamente esto que vos señalas desde los medios de comunicación y además en la comunidad toda, es muy importante la desmistificación y fundamentalmente romper el tabú. Esto se ha logrado gracias a la ley de prevención del suicidio. Sí. Es la ley que nosotros a nivel nacional la tenemos, que es desde el año vigente, desde el año 2015, que es la ley 27.130, esta ley justamente pretende que se dé protagonismo a la comunidad, que no se lo vea al suicidio como un hecho singular, sino que esto se extienda también a otras dimensiones, como por ejemplo la familia, la comunidad, el entorno social y todo eso. Entonces promueve políticas públicas que tienden a la prevención. Es una ley de prevención del suicidio. Y de la salud mental misma, y de la salud mental. Es fundamentalmente, la ley, justamente vos lo tratas, cuando me dices la ley de salud mental, que es la ley 26.657, que también está vigente, que trata de ver esta temática del suicidio no como un hecho solamente patológico, que antes estaba circunscripto a la singularidad, sino que pensarlo no solamente desde lo patológico, desde un trastorno mental, sino también entender que esto puede abarcar otras dimensiones y que tiene que ver también con toda una acción, digamos, por parte de los actores, de las instituciones que rodean al sujeto. Especialmente esta franja, quiero señalar un dato nada más, que es tan importante porque cada 40 segundos alguien en el mundo muere por esta causa. Es alarmante, toma esta decisión. Entonces, esta cuestión debe ponernos a nosotros en un lugar de corresponsabilidad, a todos. O sea, no es una cuestión solamente circunscripta al terreno de lo privado y de la familia, y justamente ahí el tabú, de esto no se habla porque corresponde al plano de lo privado, sino que esto realmente tiene que ver con una acción. La acción de toda la comunidad, especialmente las escuelas. Colectivamente, ¿no? Especialmente las escuelas. ¿Cómo estamos trabajando? Vos que sos docente también. ¿Cómo están trabajando los ministerios? Los ministerios, de una manera intersectorial y de manera, por supuesto, interdisciplinaria. Esto es muy importante porque acá se crean redes y esto no solamente se da digamos, por propia voluntad de cada uno de los actores, sino que esto también es por ley, porque existe una ley, la ley 26.061, que habla de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que estamos corresponsablemente obligados a trabajar por los cuidados. Existe desde el Ministerio de Educación,
que justamente hay otro dato, que la franja esta etaria desde los 15 hasta los 29 años, donde más se da esta incidencia, las tasas son abrumadoras en cuanto a las causales de muerte por esta razón. Sí. Entonces, ¿Y cuáles son, Sonia, perdón, esas causales? Sí, ya termino la idea, nada más que decir que este trabajo es un trabajo intersectorial y que toma a todas las instituciones, interinstitucional, porque actúa justicia, desarrollo social, actúa educación, actúa seguridad. Ministerio de Seguridad, es decir, que está todo y también involucra, y esto quiero remarcarlo, responsablemente también a la familia y a la comunidad, todos. Todos tenemos que saber actuar frente a esto que me estabas diciendo, que son las señales. Esas señales son justamente los cuidados que nosotros tenemos que tener. Observar, escuchar, fundamentalmente para poder actuar, ¿no? Claro, pero ¿cómo nos damos y cuenta? dialogar. ¿Cómo se da cuenta esa familia? Bueno, es un fenómeno policausal. Es decir, que hay muchas razones, pueden existir muchas causales, pero, por ejemplo, el aislamiento social es una de las razones, la pérdida de algún familiar o de alguien claro, amado que provoque, digamos, un estado de vulnerabilidad, porque el suicidio, o al menos el intento, tiene que ver con un dolor psíquico intenso, subjetivo, intenso, en donde ese sujeto siente que está en una encerrona trágica que no tiene como salida. Entonces llega al acto, a actuar su angustia. Es un acting out. Esto sería actuar la angustia, pasar al acto. Por eso es que es muy importante que este joven no sea silenciado, que sea escuchado. Que sea escuchado. Miren, nosotros en psicología decimos mucho esto, Laura. El síntoma se da por la palabra no dicha. Entonces, si nosotros observamos, escuchamos, a ese sujeto, podemos salvar vidas. Es algo maravilloso. Y que se hable de este tema, Y que se hable. Esta es nuestra voz de esperanza. Claro. Fundamentalmente, en las escuelas, como decíamos, poder tener desde esta pedagogía del cuidado. Entonces hay un seguimiento, digamos, un acompañamiento, poder acompañar a los estudiantes. Esto es algo muy importante para ver en qué situación. Ortega y Gasset señala una frase, me encanta, cuando dice soy yo y mi circunstancia. Mira. Soy yo y mi circunstancia. Es como que mi contexto social, cómo está mi familia, cómo está, cómo me siento, digamos, en ese momento, en mi circunstancia, tanto a nivel económico, etcétera, puede tener una incidencia en mis cambios de humor, esta es otra de las señales, el cambio de humor. A veces aparece en los jóvenes como la otra cara de la moneda. A veces la depresión no siempre es estar abatido, a veces la depresión es estar desde la otra cara de la moneda, claro, decimos activos. Que es estar irascibles, estar como muy malhumorados. Entonces esos cambios de humor son señales, porque hay algo que tiene que ver con la tramitación de la angustia. Y cuando te avisan, porque viste que te dicen, me voy a suicidar. Bueno, eso es un mito que debe ser erradicado. Qué hermoso que me pueda señalar estas cuestiones, porque cuando... O vos sos la culpable o vos sos el culpable. Perdón, eso ya es... Sí. Gravísimo. Pero fundamentalmente cuando dicen, escuchamos frases como por ejemplo, no quiero vivir más, o por ejemplo, no quisiera haber nacido, por ejemplo, que no lo dicen directamente, pero claro, está. Pero está entonces dice, bueno, cuando lo dice, ya, esto es un mito, pensar que no va a pasar al acto. No, porque hay muchas manifestaciones. Ahí te está dando la señal. Está la ideación suicida, ¿no es cierto? Que es cuando aparecen estas ideas de muertes
estas ideas, empieza a estar con la pulsión, el tánatos, la pulsión de muerte, y que no puede hacer el pasaje a la pulsión de vida, o sea que está en una angustia, que está como desanimado, como Claro. que no puede, digamos, por sí mismo Claro. ¿Qué hago? hacer. Entonces, ahí es donde necesita del acompañamiento y de la ayuda, especialmente para las personas que estamos próximas. Por ejemplo, papá y mamá, el diálogo. Qué ¿Cuántas dolor, ¿no? veces También decimos, para la familia, no, tremendo, ¿no? esto O sea, impacta. tiene que estar preparado el núcleo familiar Sí. muy bien Sí, 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 psicológicamente, sí, sí. mamá, papá, o hijos, esposa, Sí, sí, esposo. sí, sí. Bueno, ahí nos acercamos a otro aspecto que, bueno, que no está dicho directamente en la ley, que es que habla de la prevención, que es la postvención. Cuando un miembro o un joven o una persona ha tenido un intento suicida, ahí hay que trabajar en la postvención. Es decir, ¿qué Bien. pasa después? O sea, ¿hubo un intento y me quedo ahí sin hacer nada? No. Inmediatamente la consulta con el profesional de la salud mental, Claro. para que pueda contener, acompañar y ver qué circunstancia es la que está provocando o originando esta reacción. claro, esta reacción, este dolor subjetivo intenso. Quiero decir que esto no es manejado por el sujeto, o sea, digamos, si bien nosotros estamos preparados psicológicamente para, frente a un trauma, poder tener resiliencia, es decir, sobreponernos, Sí. pero esto no pasa siempre. A veces el impacto es muy fuerte. Podríamos decir que el suicidio es como el corolario de un trauma social. ¿Mm? Entonces, cuando esto tiene, digamos, un impacto muy, muy grande en la subjetividad intrapsíquicamente, entonces debemos acompañar y debemos las personas que rodeamos a ese sujeto que está, digamos, con una encerrona trágica, digamos, porque no logra ver la luz. Claro. Entonces ahí es donde nosotros Está tenemos como que también acompañar cegado, como y que me guardar. cierro en esto y no trato de escuchar, como que no te veo a vos al que está al frente y hay que hablar. Y mira, justamente, Sí. acá tenemos una imagen muy linda que dice, cuando fui cayendo, pero me di cuenta Sí. y abrí mis alas y aprendí a volar. Bueno, eso es muy importante, que nosotros podamos sentir la transitoriedad de la angustia, poder tolerarla. Las cosas pasan, la adversidad existe, Claro. pero a veces los recursos intrapsíquicos, los recursos que nosotros tenemos, no son suficientes. Entonces tenemos que buscar ayuda, tenemos que decir, comunicar, digamos, el diálogo en la familia es algo fundamental. Claro, de sacar eso que dicen, ¿no? De esto no se habla acá. No, me siento Hablar mal. en familia, sentarnos, hablarlo con los chicos, con la abuela, con la mamá. Exacto, es decir, cuando yo me siento mal, contámelo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, cuando nos encontramos con las personas, decimos, ¿y cómo andás? Pero, ¿cómo andás? Pero no decimos, ¿y cómo te sentís? No es algo. No es, Claro. es decir, tratar de escuchar al amigo también, Claro, ¿no? ¿cómo Otra de estás? las señales, por ejemplo, es que la persona con un intento, con una ideación, comienza a pedir indirectamente Ayuda, hay ayuda. señales. Y las señales, por ejemplo, sería empezar a despedirse de todo el mundo como si fuese que sin motivo aparente. Claro. Como diciendo, bueno, te quiero decir esto porque yo ya... Claro. O a escribir cosas. A veces son como pequeños indicadores en donde yo me voy a dar cuenta que esta persona está atravesando por un momento de hipersensibilidad. Y que es el momento donde más nos necesitan. Y es cuando más me necesita. ¿Mm? Claro. O sea, yo creo que fundamentalmente esta fecha nos tiene que servir para la reflexión. Y trabajar los tres, como te decía detrás del micrófono, Sonia, ¿no? Trabajar no solamente el 10 de septiembre,
Yo creo que todos los días, los 365 días del año. Así es. Es que esto es algo que tiene que ver con una acción permanente. La pedagogía del cuidado, como decían las escuelas, en donde todos los actores son importantes, todos los actores institucionales. Y al mismo tiempo, por ejemplo, desde la familia, poder entender que hay instituciones, hay profesionales que pueden ayudar. ¿No? Las conflictivas cotidianas, como por ejemplo, a veces, recién hablábamos de violencia doméstica, hablábamos de una serie de circunstancias, que bueno, son circunstancias que vuelven vulnerable al yo. Entonces nosotros tenemos que fortalecer al yo. Para eso tenemos que buscar los espacios en donde podamos nutrir este hándicap, es decir, esta cuestión que a nosotros nos tiene mal.